Queridos amigos y amigas, apreciables discípulos, y tú, estimado oyente, que nos sintonizas por los diferentes medios que transmiten nuestra señal, Radio Nuevo Tiempo 105.7. También lo puedes hacer en Twitter, Seguridad Fin. Sean nuevamente bienvenidos a una serie verdades que inviertan antes de la segunda venida de Cristo. Hoy quiero invitarlos y dejarlos con una bella música especial. Saben ustedes, cuando nosotros escuchamos la música adecuada, en el momento adecuado, esta nos puede llevar hasta el lugar santísimo, allá arriba en el cielo, donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Y qué lindo cuando una familia se une con el fin de adorar a nuestro Dios. Por eso los dejo con nuestros amigos, la familia Alvarado, que nos trae el canto Mi Oración. Llévame al lugar, no tu gracia esté, y seguro en ti estaré. La luz que tú me das, mi senda alumbrar. Cada instante me ves desde allá. Sea mi oración cuando errado esté. Llévame a un lugar, como tu gracia esté, y seguro te estaré. Déjame amarte todas mis fuerzas, luz brille todo mi camino. Al decir tu nombre, aunque esté abrumado, me ayudará. La luz que me da, mi senda alumbrar. Y cada instante me ves desde allá.
No cabe duda que cuando escuchamos la música correcta, en el lugar correcto, esta nos lleva hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. Esta tarde, quiero que recordemos un poco acerca de lo que comentamos la semana pasada. Ustedes recordarán, hablamos un poco acerca de la segunda venida de Cristo, o rapto. Realmente, ¿qué es lo que va a pasar? Un acontecimiento tan grande, tan maravilloso. ¿Estamos listos para la segunda venida de Cristo? A lo que nos lleva a otra pregunta. Nosotros estamos hoy aquí porque creemos en Cristo, creemos en su segunda venida. Pero, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para defender nuestra fe? ¿Será posible que solo nos estamos guiando por la tradición, por los comentarios de los demás, de nuestros líderes religiosos? Realmente, ¿dónde están las bases que fundamentan nuestra fe? Y ese es el tema de hoy. Y para eso nos acompaña nuestro buen amigo, el pastor Rubén García, y también tenemos a Fernando Morales. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad. Pero para ello, Fernanda, cuéntanos, ¿qué es lo que sucedía contigo cuando asistías a otra iglesia? ¿Cuál fue tu experiencia con respecto a la Biblia? ¿La utilizaban? ¿Realmente la leían? ¿O tenían estudios profundos acerca de ella? ¿Qué pasaba ahí? Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, pastor, y a todos los que nos escuchan y están presentes el día de hoy. Pues a la iglesia donde yo asistía, realmente la Biblia era un libro más. Yo asistía regularmente cada 8 días a la iglesia y nos entregaban una hoja en donde estaban las lecturas diarias que se iban a leer en ese momento. Realmente la Biblia no la llevábamos nosotros a la iglesia. Yo la tenía en la casa con mis papás como un adorno prácticamente. Para muchos era un libro más de lectura tal vez. Yo hasta que vine a la iglesia realmente conocí la Biblia como tal. Un libro importante en la vida para mí. Porque antes únicamente pues las personas que estaban encargadas de dar el sermón eran quienes conocían la Biblia y había libros especiales que nos daban a nosotros para que los estudiáramos y en los grupos a los cuales asistíamos generalmente en las tardes era una lectura muy guiada, no era toma la Biblia y estudiala y encuéntrate la verdad. Era la verdad de los hombres, no era la verdad de Dios como lo conozco yo ahora. Realmente para mí ha sido una luz en mi camino y ahora sí conozco y mi vida va conmigo siempre. Qué lindo es cuando tú utilizas tu Biblia y empiezas a explorar la Biblia y encuentras verdades a medias. Lamentablemente, como tú mencionabas, algunas personas tenemos nuestra Biblia en casa, pero solo lo usamos como un talismán. Tenemos abierta nuestra Biblia en el Salmo 91, esperando que con ello pues Dios nos favorezca, porque tenemos la Biblia en casa, pero no la estamos utilizando. Ahora, hermanos cristianos, y usted, somos dichosos porque aun cuando usted conoció la Biblia prácticamente siendo una señorita, en el pasado la lectura de la Biblia era en latín. O sea, todavía era más dramático la situación del que creía, porque iba a escuchar la palabra en latín, hasta que en 1960 se autorizó los idiomas vernáculos. Y a partir de ahí entonces empezó a escucharse. Mire, nosotros vivimos en tiempos afortunados. No tener Biblia es porque uno no quiere. Ahora la Biblia es fácil. Pero mucho antes, la Biblia era un libro que era solo para los dirigentes. Y si nos remontamos un poquito más atrás, en el tiempo de Martín Lutero, por ejemplo, no había Biblia. Cuando él vio la primera Biblia encadenada, se quedó maravillado. Y después de una serie de vicisitudes, él tradujo al alemán la Biblia. Pero si nos vamos más atrás,
los valdenses, albigenses, hugonotes, los cuáqueros. Ellos, para poder darle Biblia al pueblo, eran hojas y se arriesgaban la vida por eso. Es una dicha tener Biblia ahora. Y es conocer la verdad, Así porque realmente a donde yo iba era conocer lo que ellos querían que nosotros viviéramos en ese momento, porque realmente los evangelios que más conocía yo eran los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, y no pasábamos más de otros evangelios realmente. En cambio, la Biblia no solo son 3 libros, son varios libros. es una colección. Exacto, es poder conocer cada uno de ellos. Por eso es que la Biblia nos dice en Amós capítulo 13 versículo 7 que en la palabra profética de Dios es la más segura. O sea, realmente nuestra única herramienta para defender nuestra fe tiene que ser la Biblia, porque lamentablemente cuando nosotros dejamos que la tradición nos lleve al conocimiento de Dios, pues con el paso del tiempo se va perdiendo el objetivo, que es realmente la adoración. Pastor, cuéntenos, ¿usted qué piensa acerca de que la Biblia tiene que ser nuestra única herramienta para defender nuestra fe? Ahora, yo creo que ahí está el punto. Ahora, todo el mundo tiene Biblia. Ahora el problema ya no es la tendencia esa de ser prohibida como libro. Ahora Biblias hay, versiones, precios, millones salen de las imprentas cada mes. El problema ahora es la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? Digamos, para la Iglesia Adventista, la autoridad de su doctrina, de sus fundamentos, de sus creencias, no está en lo que dice el pastor, no está en lo que determina la Iglesia. La autoridad es la Biblia. Y yo creo, hermano Cristian, que el problema está ahí precisamente. Hay una crisis de autoridad, no de Biblia, porque Biblia todos tenemos Biblias, es la autoridad. Cuando doy ciertos seminarios, yo trato de inculcar a las personas, no me crean lo que está en la palabra de Dios. No sé cuánto recuerdan ustedes que aún Cristo aquí mismo en la tierra, su respuesta constante era, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lees? La autoridad es la Biblia. Toquemos un tema, Fer. Usted no conocía la verdad del sábado, sino que adoraba a Dios en otro día. Y no cabe duda que esa adoración nacía de su corazón, pero lentamente fue viendo la Biblia cuál es el día. Ahora tiene un problema. ¿Quién es la autoridad en cuanto a eso? Cuando usted empezó a estudiar verdades como la segunda venida, el día de oración, se crea una crisis en la mente. ¿Cómo reaccionó el Fer? Realmente yo venía acostumbrada a creer lo que decía una persona. Exacto. Y porque así fui creada realmente, por tradición prácticamente. Pero cuando vine a la iglesia, mi esposo me enseñó que, Su novio. mi novio en ese momento me enseñó que todo estaba en la Biblia. Exacto. Y cada pregunta que yo le hacía, él me contestaba, vamos a la Biblia. Vamos y leamos la Biblia y te voy a enseñar lo que dice. No lo que dice el hombre, lo que dice Dios a través de este libro sagrado. Y así es como yo he podido creer muchas de las verdades. Una de ellas era el sábado. O hablar del tema de María. Para mí era un tema muy delicado por lo que me habían enseñado. Hasta que fui a la Biblia, comprendí realmente y leí y entendí. Porque cualquiera puede leer, pero no cualquiera puede venir a entender y abrir su mente. Ahí fue donde dije, este libro es valioso para mi vida y este libro me puede salvar y puede salvar a muchas personas. Durante mucho tiempo, a esta iglesia adventista se le llamó el pueblo del libro. Eso fue durante mucho tiempo, el pueblo del libro. Porque hemos enseñado, se nos enseñó que el fundamento de cada punto
debe estar en la Biblia. Ahora, simplemente cuando yo tengo el privilegio de platicar con algunos y me hablan sin la autoridad de la Biblia, le digo, prueben. Aquí está la Biblia. Pero la autoridad debe estar acá. Y hermano cristiano, Dios tendrá un pueblo, precisamente en las escenas finales, que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como la fuente de su fe. Es interesante notar este punto, pastor. Hay una pregunta que nos llega por medio de las redes y dice, ¿por qué la Iglesia Católica, su Biblia, tiene más libros que la Iglesia, que la que tiene la Biblia que utiliza la Iglesia Católica? Sí, muy interesante. Cada punto vital que nos lleva a la salvación debe estar sostenida desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues un punto doctrinal o una verdad salvadora no debe ser sostenida solo en el Antiguo Testamento o solo en el Nuevo. El problema de estos libros no es que no sean buenos, son muy bonitos. El problema es que están diseñados para probar doctrinas exclusivas. Le voy a poner un ejemplo: la oración por los muertos. Eso solo está en esos libros. Y usted no lo puede encontrar en Génesis, porque lo que va a encontrar en los otros libros es que los muertos nada saben. David dijo, mientras viva te alabaré, te exaltaré. Y como es el único punto que he mencionado, es por eso que aparecieron esos libros, para apoyar ciertos puntos que son exclusivos en esos libros. Ahora, ¿qué pasa? Que al no estudiar la Biblia, no escudriñarla, pero yo la creo porque está en la Biblia. Pero la verdad debe ser sostenida desde Génesis hasta Apocalipsis. Es interesante eso. Ahora, ya que nosotros entendemos ahora que nuestra fe debe ser fundamentada con la Biblia, y que Biblia y solo Biblia, pero realmente, ¿de quién nos habla la Biblia? ¿A qué nos lleva la Biblia? Si buscáramos, por favor, el Evangelio de San Juan 5:39, y si lo pudiera leer, usted vería dónde nos lleva la Biblia. Juan 5:39. Mientras lo busca, le voy a leer lo que dice San Lucas, precisamente después de la resurrección. Cuando Cristo iba camino de Maús, se encontró con dos discípulos y empezaron a hablar de la resurrección y que él no sabía lo que estaba pasando. Pero cuando él dijo más o menos quién era, en el versículo 44 del capítulo 24 de San Lucas dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, la Torá, los 5 libros, en los profetas, hablemos profetas mayores y profetas menores, y en los salmos, Eclesiastés, Cantares, todo esto. Esto es lo que más abajo le llaman las escrituras. Si usted le pone atención, querido oyente, lo que dicen de mí, las escrituras. Entonces, ¿de quién habla Moisés? El centro para Moisés no es ni siquiera Israel. No es el centro. El centro para los evangelios no es la madre de Cristo, a pesar de que es una ser única y irrepetible, a quien debemos de respetar profundamente, pero habla de Él. Entonces, el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos hablan de Cristo, digámosle como profecía. Y ya el Nuevo Testamento importa si es la Torá, los profetas o los salmos. Tal vez un paréntesis más fuerte, una noticia. Los que enseñamos profecías, escúcheme bien, los que enseñamos
pero el centro es la roca. Este es el centro. Daniel 7, aparece el cuerno pequeño. Ese no es el centro. El centro es Cristo en pleno juicio. En las 70 semanas, Daniel 8 y 9, el centro es a la mitad de la semana. Gracias al sacrificio, es Cristo Jesús. Confirmémoslo ahí, por favor. En Juan capítulo 5 y versículo 38 nos dice. Y 9, 38 y 39. El 39 nos dice: estudiad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es interesante notar que la misma Biblia nos habla que ¿de quién? De Cristo. Ahora, hay otra pregunta que también nos han hecho. ¿Qué sucede con aquellos pasajes que nos cuesta a veces entenderlo? ¿Tenemos que sacar nosotros toda una doctrina o una enseñanza bíblica de tan solo un pasaje, de un capítulo? ¿O podemos ampliarlo con otro texto? ¿Cuál es la forma correcta de estudiar la Biblia? Si recuerde que la Biblia se explica a sí misma. Cuando uno lee, por ejemplo, Daniel capítulo 3, hay un sueño y una interpretación. Pero la interpretación la da la Biblia. Y esa interpretación me lleva a Cristo. Y si lo quiero entender más, me lleva a Cristo en el gran conflicto. Entonces, para cada oyente que nos ha lanzado preguntas, que nos están escuchando, quisiera recordarles un poco de la historia de esta iglesia. Existió un hombre muy estudioso de la Biblia, se llamaba Gerhard Müller. ¿Sabe qué tenía él? Una Biblia y una concordancia. Al tener la concordancia y estudiar un texto difícil, se iba a la concordancia y revisaba lo que la Biblia decía en toda la Biblia. Y la doctrina brotaba sola. Entonces, ¿cuál es la respuesta, hermano cristiano, en los textos difíciles? Orar y estudiar. Que el maestro que inspiró esta Biblia, que es el Espíritu Santo, es el mismo que va a dar claridad a la palabra de Dios. Y para los que se están uniendo a esta iglesia, que por cierto son miles de miles en todo el mundo, yo les aconsejo, escudriñen las Escrituras. La iglesia ha entrado en un patrón. Ahorita se está leyendo la Biblia para culminar en el concilio, el próximo concilio. Mire, si nosotros estudiáramos la Biblia, no tendríamos problema. No tendríamos que creerle. Anoche recibí una revelación, o yo creo, me parece que es así. No, es una así está escrito. Entonces, pastor, ¿usted qué recomendaría a las personas que quieren empezar a estudiar la Biblia? ¿Que empiecen desde el Génesis o que lean todo un capítulo o que lean el Nuevo Testamento? Porque realmente, créanme que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, empiezo por el Génesis, pero había tantas inquietudes que estaban dentro de mí que yo, inclusive, el libro de Apocalipsis, hasta que yo iba a la iglesia, lo pude conocer como Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su recomendación? Mire, la iglesia adventista tiene una dicha, tiene muchos métodos. Lo puedes estudiar por tema, lo puedes estudiar por libros, o lo puedes estudiar anual. Hay personas, yo conozco un pastor que es paisano mío, que leyó la Biblia en 2 días y medio sin dormir. Hay métodos para leer 3 capítulos diarios y 5 el sábado, leen un año. Pero hay muchos métodos. Yo le diría, así, a grosso modo y rápido, abóquese a su pastor y va a ver que va a encontrar una riqueza, libros. Si alguien es rico en libros de la iglesia adventista, puede estudiar por la fe de Jesús, la puede estudiar a través de la escuela sabática, puede estudiar la palabra de Dios a través del año bíblico, la puede estudiar por temas, pero hay muchos métodos para estudiar la Biblia. Si usted está aprendiendo a estudiar la Biblia, comience con Juan, el apóstol del amor. San Juan, las epístolas de Juan, lee los proverbios, pero el asunto de leer la Biblia es leer. Antes que usted pueda levantar otra inquietud,
Mire, hay tres cosas que tenemos que hacer en ese tiempo final. Estudiar la Biblia, orar y testificar. Va a ver que cuando usted estudia, cuando usted ora y testifica, el Espíritu Santo es el encargado de recordarle todo lo que usted ha estudiado. Y ahora, en esta etapa final, es que estudiar la Biblia como nunca antes. Cuando habla acerca de que estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que estar preparados porque van a venir falsos profetas que van a tratar de engañarnos, utilizando